Ya. Buenas, soy Frank Guerrero, estudiante de INACAP de la sede Arica, de la carrera de Mecánico Automotriz y Sistemas Electrónicos. Soy de la sección 812. Realizaré un informe audiovisual para la asignatura de Diagnóstico Electrónicos en Sistemas Complementarios. Para este informe audiovisual hablaremos sobre el ABS, qué es el ABS, los distintos tipos de ABS, el funcionamiento principal y secundario para los distintos tipos sobre el vehículo y el diagnóstico. Además utilizaremos elementos de protección personal que serían los zapatos de seguridad, la vestimenta o overall, los guantes y gafas para la seguridad de uno mismo. Además utilizaremos distintos instrumentos para medir voltaje, resistencia, frecuencia y corriente, que son el multitester y el osciloscopio. Además utilizaremos un escáner en algunas circunstancias para obtener los códigos de falla de estos componentes electrónicos. El sistema de antibloqueo de las ruedas, más conocido como ABS, fue el primer sistema en el mundo que ayuda al conductor sobre el trabamiento de las ruedas al momento de conducir, auxiliándolo y permitiendo el control de la dinámica del vehículo. Fue fabricado por Bosch en el año 70. Antiguamente, al accionar los frenos era peligro inminente, ya que era obvio que un conductor inexperto, al presionar con fuerza el pedal de freno, se tendería a bloquear inmediatamente. ¿Cómo se provocaba esto? Esto se provocaba cuando el coeficiente de adherencia del neumático y la superficie del suelo eran bajas. Esto provocaba el bloqueo, causando la pérdida de estabilidad y dando el deslizamiento del vehículo. Otro aspecto importante que tiene el sistema ABS es el uso en otros sistemas del vehículo, como son el de tracción, el de estabilidad, o a veces un conjunto entre los tres para ayudar a la estabilidad y a la maniobrabilidad del sistema. Otra característica importante sobre el ABS son los tipos de generación que Bosch implementó durante los años, que sería la primera generación en 1980, que tendría para dos ruedas delanteras independientes un sistema de bloqueo derecho y izquierdo, y para el trasero no independiente, que sería uno solo para las dos ruedas. Después en 1992, que sería la segunda generación, que implementó el mismo sistema, pero para las cuatro ruedas un sistema antibloqueo. Y además un sistema de autodiagnóstico para la computadora del ABS. Y por último, la tercera generación, que sería el 2001, que sería el mismo sistema con cuatro válvulas por ruedas y independientes antibloqueo, que además adicionalmente el módulo sería compatible con el sistema de estabilidad, de tracción y de frenada de emergencia, y además el sistema de autodiagnóstico. El ABS además tiene un papel importante en la seguridad activa. La seguridad activa, para significado, sería todo dispositivo o elemento que ayudan a permitir la maniobrabilidad del vehículo y evitar un accidente. El ABS da una función para la seguridad activa, que sería la estabilidad, la dirección del vehículo y la reducción de la distancia de frenado. Para los componentes del sistema de ABS, como primer componente tenemos el módulo hidráulico, que su función es recibir la información de la computadora a través de los solenoides y controlar la presión hidráulica de los frenos de las ruedas para evitar el bloqueo de estas. Dale. Como segundo componente del sistema de ABS tendremos las electroválvulas, que son solenoides que se activan por el control electrónico y se encuentran hacia un lado del módulo hidráulico. Estos contienen cuatro válvulas de admisión y dos de escape, que se encuentran dos por cada rueda, una de escape para una rueda y una de admisión para cada rueda. Como tercer componente sería el acumulador de baja presión, que su función sería llenarse del líquido de freno para el funcionamiento del ABS. Bueno, para el cuarto componente sería la luz indicadora de mal funcionamiento, que sería indicarle al conductor el mal funcionamiento de la... Como quinto componente tenemos la luz indicadora de funcionamiento del pedal, o la luz indicadora del freno, para indicarle al módulo electrónico el funcionamiento del pedal. Bueno, como sexto componente tenemos el motor eléctrico, que su función es hacer mover el líquido en el circuito cuando hay baja presión, así aumentar la presión para que siga continuando el funcionamiento del sistema mecánico.
Como séptimo componente tendremos el sensor del ABS o sensor de velocidad de las ruedas, que se encuentra ubicado en la masa de la rueda para medir las vueltas de las ruedas o el comportamiento físico del movimiento de las ruedas, y esta convertirla en una señal hacia el módulo. Este puede ser de 2 cables o de 3 cables, que sería de 3 cables efecto Hall, o de 2 cables el inductivo, que el inductivo sería el que crea su propio voltaje, o el Hall que necesita un voltaje para transformarlo en una señal. Su funcionamiento sería que al girar la rueda detecta un movimiento de la rueda, pero cuando esta se detiene por el bloqueo de las ruedas, envía esa información a la computadora y esta lo utiliza para el antibloqueo de las ruedas. Como último componente tenemos el módulo electrónico o la computadora del ABS. Esta computadora contiene 2 memorias, la ROM y la RAM, y su funcionamiento sería recibir la señal del sensor, almacenar esa información, transformarla y enviarla hacia las electroválvulas de escape y de admisión. Además, informar al conductor sobre el mal funcionamiento y guardar códigos de falla. Ya. Ahora veremos el funcionamiento del sistema ABS. Como no se puede visualizar físicamente el sistema, veremos el funcionamiento en esta imagen. Bueno, acá se puede ver los componentes como el sensor de velocidad, la válvula de entrada de 2 posiciones y de 2 vías, igualmente la de escape. Acá se encuentra el motor eléctrico, el acumulador de baja presión y el sistema convencional de freno. Bueno, en esta imagen, acá en la gráfica, se puede ver que el sensor mide la velocidad normal de la rueda. Acá se está accionando completamente el freno, o sea, no se está bloqueando la rueda, se puede ver el color normal. Pero acá se empieza a poner normalmente café, que la presión está aumentando demasiado en la rueda y está disminuyendo la velocidad. Entonces, acá en la tercera etapa se puede ver una diferencia muy agresiva, o el descenso aumenta el descenso. Entonces, esa información se la envía hacia el módulo de control del ABS y detecta que hay un bloqueaje. Entonces activa la electroválvula de escape, entonces deja pasar el líquido hidráulico por otro circuito, y el de admisión o de apertura se cierra. Entonces, cerrando el circuito del freno convencional, y todo el líquido de freno se envía hacia el acumulador de baja presión. Así se activa temporalmente el bloqueo de la rueda, pero como hay que seguir frenando, sigue activándose poco a poco. Entonces, para volver a aumentar la presión en esa rueda, se necesita un motor eléctrico. Entonces, ese motor eléctrico aumenta la presión rápidamente hacia la rueda que se desbloquea, y para volver a frenar. Entonces, así funciona el sistema de ABS. Como mantenimiento preventivo sobre el sistema hidráulico o el ABS, tendremos que tener al tanto sobre el recambio del líquido hidráulico. Para esto necesitamos la activación de las electroválvulas con un escáner para el purgado total del sistema de freno. Que si usted lo purga directamente en la rueda sin activar la electroválvula, el líquido hidráulico aún va a seguir manteniéndose dentro del sistema hidráulico. Esa sería como la mantención preventiva para el sistema hidráulico. Otro mantenimiento preventivo serían los códigos de falla que estaríamos recibiendo durante toda la vida útil del vehículo. Para el diagnóstico mecánico del sistema ABS sería más que todo el sistema tradicional de freno, que si fallaría, no sé, el desgaste de la pastilla, el recambio del cilindro de freno, la bomba, el servofreno, todo sería el diagnóstico mecánico. Sería verificar. Para el diagnóstico hidráulico del sistema ABS sería verificar más que todo el circuito hidráulico, las cañerías, la fuga dentro del tanque del freno, para el tanto tradicional freno y dentro del módulo hidráulico del freno. Bueno, para el diagnóstico electrónico eléctrico del sistema ABS sería la verificación de los sensores de ABS o de las ruedas, que serían 2, como recién nombrados, que sería el Hall, verificar la alimentación, la tierra y la señal, y para el inductivo sería la tierra y la señal, que sería 5 volts en ambos casos. Bueno, para tanto
También sería la verificación de las electroválvulas, verificando la alimentación y también la continuidad dentro de la bobina de las válvulas. Y además verificar la centralita si se encuentra con problemas. Esto se verificaría con los códigos de falla que mandaría la misma unidad de control. Bueno, para concluir este trabajo, supimos cómo ver el funcionamiento del sistema ABS, qué es el ABS, quién lo creó, los tipos de generación que tiene esta ABS, cómo es hidráulicamente y los componentes electrónicos e hidráulicos que contiene esta ABS, los sensores, y cómo supimos diagnosticar utilizando los distintos equipos e instrumentos que sería el escáner, el tester y el osciloscopio.